Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos los sponsors por permitirnos estar aquí. Muchas gracias a todos por reponer fuerzas y no salir corriendo con las fuerzas puestas y seguir teniendo un ratito con nosotros. Bueno, efectivamente, el centro de nuestra ponencia y el más importante es la experiencia real de Alsina, de una empresa de carácter familiar, luego nos lo contarán, con una gran expansión internacional. ¿Quiénes somos IFR? A mí no me gusta aburrir con estas cosas. IFR somos una empresa, una consultora que nos dedicamos desde hace 30 años a implantación de soluciones de gestión empresarial en diversos sectores y entre ellos el mundo de la logística y el mundo de la distribución. Mi nombre es José Luis de Diego, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, estaré encantado en atenderos a cualquier solicitud. Voy a empezar con alguna pequeña reflexión y un poco la evolución y un poco enlazando con las presentaciones anteriores que hemos tenido, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando la logística hacia el concepto de cadena de suministro y cómo ubicamos todo esto en un mundo global, que es donde nos encontramos hoy. Un mundo global donde un mensaje está en Australia al instante. Esto es lo que tenemos hoy en día. Si miramos lo que era la logística en un concepto tradicional, bueno, pues realmente era el movimiento físico de mercancías. Compro, vendo, organizo mi almacén, distribuyo, lo hago lo mejor que puedo y espero que llegue a tiempo a mi cliente final. Al final esto, la realidad es que el área de logística lo que estaba sujeta es a las inflexibilidades de compras, de ventas y producción. Oye, si mi objetivo es vender, adáptate a lo que tengas que hacer en el almacén, trabaja de noche o corre con el toro, pero hay que servir esos pedidos. Esto al final es un gran freno, ¿de acuerdo? A partir de ahí, en un concepto actual en el cual tenemos que servir en calidad, en precio, en plazo, con toda una serie de condicionantes, nos vemos obligados a mejorar nuestros procesos. Hemos tenido una charla muy interesante de TGV, hablando de sistemas SGA, de optimización de almacén, hemos hablado de entornos de radiofrecuencia, hemos oído hablar de cross-docking, hemos oído hablar un poquito también de externalización de operaciones, de negociaciones de fletes, de negociaciones de transportes, de cómo mejoro todo lo que es el entorno de mi almacén. Y esto está muy bien. Lo que sucede es que esto me va a permitir reducir costes, como hemos visto también en la segunda charla. Algo muy importante. Oye, me he evitado construir una nueva planta, una nueva nave en mi almacén. He conseguido aprovechar al máximo el espacio, he reducido los costes de forma importante. Esto nos convierte en optimizadores de flujos de materiales. Pero la pregunta es suficiente? Porque al final seguimos dependiendo, seguimos atados a las áreas de compras, de producción y de ventas. ¿No podemos mejorar más? ¿No podemos ir más allá? Porque hasta ahora me estoy mirando el ombligo, pero dentro de mi casa. Todavía no he salido hacia afuera, que al final es lo importante hoy en día. ¿Esto a qué nos lleva? A tener que pensar necesariamente en ampliar nuestro radio de acción. Tenemos que empezar a pensar en la cadena de suministro de una forma totalmente extendida. Y cuando hablamos de una forma extendida estamos hablando de extremo a extremo. Esta mañana se hablaba mucho de la resistencia al cambio. Es cierto. Alguien que tiene su librito en el almacén, es muy complicado quitárselo de las manos, ¿de acuerdo? Bueno, pues todavía cuando hablamos de sociedad colaborativa de información dentro de nuestras empresas, esto ya no es resistencia al cambio, esto es pánico. ¿Cómo voy a compartir la información? O sea, ¿cómo voy a decirle a mi proveedor de forma directa lo que me está pidiendo mi cliente o traducido en base a mis necesidades de producción, etcétera, etcétera? Van a ver mis debilidades. No, señores, no se compite con eso. Se compite con productos, se compite con calidad, no solo con precio. Entonces, realmente compartir información no solo no nos hace vulnerables, sino que además es lo que realmente nos va a permitir mejorar. Y vamos a ir viendo un poco todo este entorno que estoy comentando. Para llegar a este punto, es decir, sí, esto es muy bonito, sí, estamos en un mundo global, cadena extendida, ¿y qué? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues por donde tenemos que empezar es por poner la casa en orden. Objetivo final, cambiar stocks por información. Es decir, tener dimensionados nuestros procesos, nuestros almacenes, nuestra empresa, en la medida
en la que necesitamos y de una forma totalmente flexible y escalable para poder crecer. Pero siempre pensando en tener un sistema global de gestión que nos aporte información totalmente fiable. En este sentido, ¿qué le debemos de exigir a un sistema de gestión? En primer lugar, tener en cuenta los extremos de la cadena. Luego veremos cómo. Por encima de todo esto, tendríamos los sistemas de gestión de almacén, los SGA, que nos estaban comentando esta mañana, sistemas MES. Es verdad que los ERPs cada vez están cogiendo más terreno, como hemos escuchado en la segunda charla, cada vez cogen más terreno a los SGAs, es decir, cada vez son entornos mucho más completos. Pero vamos a ver, hoy en día a un gran ERP se le supone, tienes que tener ya toda la funcionalidad, digamos, estándar de base, como para tener dato único, para tener una solución flexible, para tener una solución escalable, para poderte adaptar a las distintas necesidades a niveles de funcionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿con esto es suficiente? Pues no. El siguiente tema que tenemos que tener en cuenta es, correcto, el tema de movilidad. También ha salido a lo largo de la mañana. Es decir, la gente, los clientes, los proveedores van a acceder a nuestra empresa por múltiples sistemas, desde múltiples sitios y en cualquier momento. Y van a usar tabletas, van a usar teléfonos, van a usar el mundo web y de alguna manera tenemos que estar dotados de toda la infraestructura necesaria, o es decir, nuestro ERP, que es donde al final es el corazón de gestión de nuestra empresa, porque al final un sistema SGA sin un ERP, pues poquito tiene que hacer, ¿no? Poco va a sobrevivir. Vamos a necesitar que nuestro ERP, nuestro sistema de gestión, esté dotado de la capacidad de asumir todos estos niveles de entrada. Colaboración, lo comentábamos, hablarse con los extremos de la cadena, pero es que eso es el mínimo. También hablamos de gestión documental, también hablamos de portales de clientes, de portales de empleados, de portales de compras, de portales de proveedores. Y no hemos hablado a lo largo de la mañana de las redes sociales. Y no hemos hablado de esas redes sociales con carácter interno o carácter externo. Y sobre todo con carácter externo. Antes, yo me acuerdo que estaba el dicho de si cometes un error con un cliente se lo va a decir a 8, si lo haces bien con un cliente se lo va a decir a 5. Ahora se lo van a decir a 5 millones o a 800 millones y se lo van a decir al instante. ¿Está nuestro sistema de gestión preparado para conectarse también con ese mundo de las redes sociales y poder configurarlo para que escuche? Para que escuche si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si entregamos a tiempo, si hay críticas. ¿De acuerdo? Plataforma. Muy bien, ya tengo toda la información. Ya tengo mi ERP, ya tengo mi corazón, ya tengo dato único, ya soy escalable, ya soy flexible, ya soy Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá. ¿Y ahora qué? Ahora necesito explotar esa información. Ahora necesito, como vamos a comentar después, tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Antiguamente yo me acuerdo que llegabas, hacías un análisis en una empresa y te pedían un montón de informes. Y ahora, si a un director general le preguntas qué informes quieres ver a fin de mes, a mí me da la risa. Lo primero que va a decir ese director general es, no lo sé. O sea, dame una primera cuenta de explotación, dame una primera información y ya te diré yo, en base a lo que estoy viendo, lo que necesito ver. Y ya te preguntaré si lo quiero ver por producto, por línea de productos, por zona, por fecha, por periodo, por estación o por delegación vendedor combinado con. Es decir, necesitamos sistemas de información totalmente dinámicos. Workflow, automatización de procesos. Necesitamos que nuestro sistema de gestión en procesos críticos nos permita automatizarlos, sobre todo también en procesos y procedimientos donde vamos a estar contratando gente temporal, donde no va a ser gente profesional, donde esas personas, no sabemos qué tiempo van a estar en nuestra empresa y no podemos tener grandes dedicaciones a formación. ¿Cómo conseguimos que hagan el trabajo como queremos? Lo comentaba esta mañana Ricardo, guíales. Dales la posibilidad de que el sistema les diga lo que tienen que hacer. Gestión de alertas. Volvemos a lo mismo. A ver,
Ahora mismo un cliente A puede convertirse en C pasado mañana o al revés. Es decir, necesito que la plataforma, que el sistema me permita configurar las alertas de forma dinámica y en función de lo que está pasando en mi negocio. ¿Vale? Otro tema que se comentaba esta mañana así, un poco brevemente, comercio electrónico. Cada vez está cobrando más importancia. Las últimas estadísticas de Reyes en España impresionan. Es directamente proporcional al número de locales cerrados que vemos en el barrio de Salamanca, que es donde estamos nosotros, y que vemos cómo van chapando de uno en uno, ¿no? En esa medida va creciendo el mundo de Internet. ¿Está nuestra plataforma de gestión empresarial preparada para el mundo del comercio electrónico? Si es que decido entrar en ese mundo. La nube, lo pongo en mi casa, lo pongo fuera, lo pongo a medias, ¿qué es más rentable para mi empresa? Me da igual. Dame una plataforma que me permita elegir lo más óptimo en función del tipo de empresa que tenga para construir mis sistemas en la nube, on-premise, en mi empresa o con una combinación de tecnologías. Por otro lado, lo que comentábamos, los extremos de la cadena. A ver, imaginemos que yo vendo a grandes superficies. Me da igual vender quesos que vender zapatos. Y llego y digo, oye, te traigo un producto que es el mejor. Y me dice la gran superficie, ya. Y ese, y ese, y ese. No, y promociones. Y 3x2. Y además yo estoy dispuesto a pagarte todos los atípicos que me pongas por delante. Y además, ¿y qué me va a decir la gran superficie? Eso me lo están ofreciendo 50 como tú. Empieza a pensar en mí, empieza a diferenciarte. Imaginemos que mi sistema puede estar viendo la salida de caja de mi producto, de la gran superficie. ¿Qué puedo ofrecerle yo a esa gran superficie? Primero, puedo ir a decirle, te voy a reponer automáticamente, te voy a reponer justo lo que necesitas que te reponga, voy a optimizar toda esa parte y encima voy a tener un ahorro en comerciales que ya no necesito para que vayan a verte, que voy a poder repercutir para ser mucho más competitivo. Es un pequeño ejemplo. Simplemente, si yo conociera la salida de caja de mi producto en una gran superficie, podría ofrecer cosas muy diferenciales. La conectividad, como os decía, va a ser algo irrenunciable en el futuro. Y por supuesto, con respecto a los clientes, el darles todas las posibilidades en este caso. Aunque sea un poquito, también tengo que hablar de mi libro. El único fabricante que hoy por hoy realmente nos puede ofrecer una plataforma totalmente integrada con todas las capas que he comentado de un solo fabricante es Microsoft. No hay nadie más. Ni SAP, ni Oracle, ni nadie en el mercado nos puede estar ofreciendo el sistema operativo del PC, el sistema operativo del servidor, el motor de base de datos, el ERP, el entorno de comunicaciones unificadas, el entorno de portal, el entorno de gestión documental de un solo fabricante. Por tanto, los niveles de integración que alcanza una solución Microsoft, con sus detractores y sus pantallas azules, que nadie las niega, es Microsoft. Segundo tema a tener en cuenta, y esto sí se ha resaltado mucho esta mañana, no hay dos almacenes iguales, pero voy más lejos, es que no hay dos sectores iguales, no hay dos subsectores iguales y efectivamente no hay dos almacenes iguales dentro del mismo subsector. ¿Qué implica esto? Implica dos cosas. Primero, necesito un sistema tremendamente flexible a la hora de configurarlo o adaptarlo. Y dos, necesito un partner, un consultor, que realmente no solo conozca la parte de logística o la parte de almacén, sino específicamente de mi sector, de donde yo me encuentro. Un tema que hemos tratado un poco de puntillas y que se va a ver reforzado con la presentación de Alsina, de nuestro cliente. ¿Mi sistema está preparado o no está preparado para, además de todo lo que he comentado, hacer un despliegue internacional? Muchas de las empresas, pymes, tamaño medio, están saliendo adelante gracias a la internacionalización. ¿Esto qué implica? Implica que el sistema de gestión que elija lo tiene que poder soportar, es decir, múltiples localizaciones, legislaciones sobre una misma base de datos, sobre un entorno único, ¿vale? Que esté pensada para establecer niveles organizacionales a nivel de grupos y subgrupos, por supuesto, multitodo, multidioma, multidivisa, multitodo, y dices, muy bien, el producto ya lo tiene.
¿Y ahora cómo lo implanto? ¿Y cuál es la metodología para asegurar que todas mis delegaciones en el exterior van a funcionar igual? Aquí hay una parte muy importante, no solo del producto y de que me lo permita, sino de que además pensemos en el corazón de la gestión como un core. Esa palabra salía también esta mañana, ¿vale? Diseñemos primero el core de gestión de mi negocio. A partir de ahí, estudiemos también cómo voy a controlar mi negocio, cómo voy a asegurarme que se está cumpliendo. Yo tenía un director general, un presidente, perdón, al cual apreciaba mucho y sigo apreciando, que inventó lo que llamaba él el método OCI. Dice, todo el mundo en la empresa tiene que seguir el método OCI. Y el método OCI era organizar, controlar e informar. Si tú pones cualquier sistema que no cumpla una de las tres, no te sirve para nada. Oye, yo organizo pero no controlo. Te la van a liar parda. No, oye, yo organizo y controlo pero no informo. El de arriba no va a poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? En base a este concepto de core, luego vamos a tener que tener en cuenta que va a haber unos requerimientos locales en aspectos legales, como son financieros, impuestos, informes. Puede haber otros muy específicos de algún país. Y luego puede haber la posibilidad o la necesidad de conectarse con sistemas externos. En Portugal, por ejemplo, la facturación hay que estar enviando tiene que ser una solución certificada y además estar enviando una serie de ficheros de facturación a una serie de organismos. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez mi sistema está adaptado para ese core y esa capa de Business Intelligence de control, ¿cuál es la metodología? La metodología es que tengo que contar con un partner, que tenga una red internacional con partners locales o bien el mismo, y que pueda desarrollar, por un lado, no solo las tareas del core, sino también aquellas tareas de mantenimiento que van a ir enriqueciendo ese core desde el resto de países. Porque hay que pensar que en un estado colaborativo todo el mundo nos puede aportar algo. Con respecto a las tareas locales, fundamental, insisto, contar con una red que nos permita contar con partners locales a los cuales vamos a formar, a los cuales vamos a transmitir un know-how, nos van a ayudar en el país, pero de los cuales también necesitamos recibir información. ¿Y qué más? Pues aquí voy a ceder la palabra a mi compañero. Pues lo que os comentaba, tomar decisiones. ¿Cómo? Explotando toda esa información de forma dinámica. Tenemos la suerte de contar con nosotros, voy a hacer el chiste fácil, con Julio Iglesias, director de Business Intelligence de IFR. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradeceros el hecho de haber hecho un hueco en las agendas para asistir hoy. Como veis, lo mío no tiene nombre, ¿vale? Julio Iglesias, ahí tenéis el correo, estaré encantado de cualquier duda que tengáis. No me voy a extender más de 4 contadas diapositivas porque creo que realmente lo que va a aportar hoy valor añadido va a ser la presentación que va a realizar luego Manuel. Pero sí enfocar un poco y poner un poco los puntos sobre las IES en esto que es la Business Intelligence y un poco para que estemos en contexto con lo que vendrá a continuación. Estos son algunos de los clientes en los que hemos hecho proyectos de Business Intelligence dentro de IFR. Hay más, pero no me interesa tanto el nombre o la marca como tal, sino que hay un denominador común que me gustaría poner en relieve, resaltar. Fijaros que son de distintos sectores, de distintas áreas, de distintos negocios. Pero pongo precisamente esta diapositiva porque hay hecho un común denominador a todos ellos. Y me gustaría pensar que muchas veces, muchos de vosotros también os habéis encontrado ante esa tesitura. Necesito información. Esto es un poco como la valentía del soldado, se le supone. Yo cuando voy a ver, no un dato, porque eso no es información, hay una correspondencia o hay una diferencia entre datos e información. Yo cuando veo un número que me dice cuántos palets, cuántos bidones, cuánto lo que sea, del área que sea, estoy viendo en pantalla o de la manera que sea, yo ya espero, confío y deseo que ese dato sea correcto, porque es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones, muchas veces cruciales, de entrar en un negocio, de servirle a un cliente, de lo que sea. Fijaros que es totalmente transversal a la empresa, independientemente del área en la que nos encontremos. Si es finanzas, una cuenta de resultados por familia de producto, por cliente, etcétera, etcétera. En ese sentido, era únicamente lo que quería resaltar. ¿Qué esperamos de un RP?
entendiendo RP como la base transaccional de una empresa. Puede ser una solución en concreto para una área determinada, pero si me permitís hago el salto para hablar ya de lo que sería un RP. Me centro evidentemente en esta última parte, dice análisis y business intelligence integrado. Es típico cuando vamos a hacer una implantación en un cliente del RP, pues lo siguiente, y ya te lo piden para ayer, es necesito datos. O sea, esto está muy bien dentro de las facturas, de hacer una transacción, de hacer albarán, dar de alta a un cliente potencial, lo que sea, independiente, vuelvo a insistir, del área, necesito pues tomar decisiones y para ello necesito transformar datos en información. Esto entiendo que no es nada nuevo. La idea, y yo ya llevo algunos años en temas de Business Intelligence, recuerdo cuando empecé en este mundillo, pues la Business Intelligence, que ahora haremos un poco una definición muy breve, estaba destinado solamente para ciertas personas muy concretas, principalmente dirección. Y sí que es cierto que en los últimos, y es una apreciación personal, vamos a decirles 8 o 10 años, pues los grandes fabricantes de software han hecho un esfuerzo, y si me permitís la palabra, y esta diapositiva es de Microsoft, por democratizar lo que es la Business Intelligence, llegarlo al usuario final. Esto lo han hecho todos los fabricantes, no nos vamos a engañar. Como decía José Luis, nosotros venimos a hablar de nuestro libro, y bueno, yo personalmente llevo muchos años con temas de Microsoft. Un poco la definición que nos ponía es obtener la información correcta en el tiempo correcto y en el formato correcto. Y permitirme el chiste fácil, pero es que hago muchas veces la correspondencia a nivel de trivializarlo todo. Cualquiera de nosotros nos llega un WhatsApp, escribimos al WhatsApp y si nos pone arriba escribiendo, estamos esperando porque a nivel personal la inmediatez de la información a ver qué es lo que nos dice y si casi no nos contesta casi nos enfadamos. Eso llevado a lo que es el mundo empresarial. Hemos estado en muchas empresas y aún hay muchas empresas que dependen de TI en plan, necesito este informe. Si ese informe lo necesitas para ese momento y te lo dan al cabo de 2 días, al cabo de 2 horas igual ya no te sirve, porque tus necesidades de información son otras, han cambiado. La idea es, de manera transversal, yo creo que la palabra es un poco la clave que os quería transmitir, mejorar el potencial de las organizaciones poniendo en manos de todos, porque cada uno de los distintos usuarios en la empresa necesita distintas necesidades de información, sea a un nivel operativo, sea a un nivel de gestión o sea a un nivel de dirección. Toda la información, por información no pone datos, lo que comentaba antes, necesaria para tomar la mejor decisión. Evidentemente te puedes equivocar y ya damos por supuesto que esa información es correcta. Dice Gartner, la consultora americana, dice, pues es una amplia categoría de aplicaciones y tecnologías, la Business Intelligence, para recuperar, almacenar, compartir y proporcionar información a los usuarios para tomar las mejores decisiones. Yo a nivel personal y trivializándolo mucho, me permito el lujo de decir, disponer de la información que necesitas, cuándo la necesitas, quién la necesita dentro de la empresa, cómo y desde dónde la vaya a necesitar. Evidentemente todo lo que podamos decir a nivel de Business Intelligence ya va con la coletilla de seguridad y movilidad. Estoy en el puesto de trabajo conectado, estoy donde sea en el tren mirándolo desde una tablet o desde un dispositivo, lo que sea, independientemente de lo que necesite. Microsoft, con el RP Microsoft Dynamics, solamente resaltar esta diapositiva y ya dejo paso a Manel. El tema de la integración sobre todo a nivel de lo que sería ofimática. No nos engañemos, o sea, en este caso la integración y como comentaba José Luis, lo que es la plataforma, el servidor, la base de datos, lo que es el sistema operativo, pues está totalmente integrado. En ese sentido, además, disculpad, dentro de lo que es Dynamics tenemos lo que es el centro de roles que viene a ser, si me permitís, como un lienzo en donde cada usuario, y siempre dependiendo de la seguridad, puede establecer la manera en la que quiere ver la información. Y me gustaría acabar poniendo lo que es una lanza, rompiendo una lanza en el tema de Business Intelligence. No es solo informes, hay multitud de tecnologías, seguro que las conocéis, cuadros de mando, sistemas de información geográfica, minería de datos, que no es ciencia ficción, se hacen proyectos de minería de datos, bases de datos multidimensionales, KPIs, reporting, consultas, OLAP, hay un montón de tecnologías y la idea es dentro del proyecto darle a cada usuario la mejor que necesita en cada momento. Acabo, dejo paso a Manel y me gustaría lanzar una pregunta al aire. Poníamos o me permitía el lujo de definir la Business Intelligence como disponer de la información que necesitas, cuando necesitas, tal. Os lanzo la pregunta. ¿Cuánto vale, o cuánto os cuesta, pero cuánto vale disponer de esa información que necesitas, cuándo la necesitas, dónde la necesitas, etcétera, etcétera? No me extiendo más,
han sido 5, no 4 diapositivas. Os dejo con Manel Larroya, que de manera, para mí es un placer, pondré de manifiesto un poco pues esto que estábamos comentando a nivel práctico también. Bueno, mi exposición será un poco más práctica que las teóricas que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Antes que nada agradecer a IFR la oportunidad que nos han dado al SINA a poder compartir con todos vosotros pues, nuestras experiencias, ¿no? Como tal y como experiencia que es, si durante mi exposición pues, tenéis consultas, preguntas, lo que sea, estoy abierto a poder compartir con vosotros eso, ¿no? Nuestras experiencias, tanto desde el punto de vista del mercado nacional en España como internacional, que ahora veréis que estamos también ubicados en algunos países, ¿no? Veremos después un poco una demo así rápida de nuestro cuadro de mando comercial, en este caso es un cuadro de mando comercial, porque el cuadro de mando de operaciones o de logística todavía está en una fase beta, con lo cual tampoco hemos barajado la posibilidad de enseñarlo, pero para que veáis hasta dónde se puede llegar o hasta dónde, a través de EBI, con lo que también se llaman los cubos, pues de qué forma podemos llegar a obtener información. Nuestra necesidad parte del día en que empezamos a crecer internacionalmente, que empezamos a estar en bastantes países y necesitamos tomar decisiones de una forma rápida. La primera necesidad apareció en la parte, sobre todo comercial, que es la que ya está más trabajada, y la otra, la parte más de operaciones también, pero bueno, hemos tenido que ir faseando y sobre todo pensando en la línea de lo que comentaban antes los compañeros, ¿no? Primero, organizar toda la información, tenerlo todo bien dentro de nuestro propio ERP, nuestros procesos bien organizados, y después empezaremos a sacar la información, ¿no? Y de qué forma, como decía Julio, de qué información, cómo, dónde y desde dónde, ¿no? Nosotros, para que os hagáis un poco la idea, somos una empresa familiar de 64 años, estamos en el sector del encofrado. Después os explicaré un poco lo que es un encofrado, porque hasta que no entras en este mundo no sabes lo que es. Nos dedicamos a la venta y alquiler de material para hacer encofrados, somos más de 550 colaboradores, estamos ubicados en Barcelona, tenemos una central de 70.000 metros cuadrados en Sentmenat, cerca de Barcelona. Tenemos 14 centros de trabajo en España y 21 al extranjero, ubicados en 16 países. Por lo tanto, no nos gusta decirlo, somos multinacional en letra pequeña, pero bueno, ahí estamos. Un poco mapa mundi de donde estamos ubicados, desde Sudamérica, pues abarcando gran parte de Europa y empezando pues todo el mercado asiático y Oriente Medio. Digo que es un encofrado para que os ubiquéis y de esta forma veáis pues lo que decía Julio, que en la transparencia que ponía de todas las empresas de diferentes sectores, pues nosotros estamos en una de estas empresas, salía ahí nuestro logo, y pues dentro del sector del encofrado pues hemos podido montar un sistema de BI. Yo siempre hago este símil, ¿no? Cuando vamos a hacer un flan, tenemos huevos, tenemos leche, tenemos un molde y obtenemos un flan. Esto es un encofrado en el fondo, porque tenemos vigas, tenemos hormigón, tenemos algo que pone un molde y obtenemos un encofrado, ¿vale? Pues de forma más peculiar o más fácil para todos, pues hacemos flanes, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a comercializar el molde del flan. Lo que comentaba antes, ¿no? Nuestras necesidades. Teníamos una gran necesidad a nivel de grupo, sobre todo por la dispersión que teníamos de nuestros materiales y de nuestro negocio, a tomar decisiones en diferentes áreas. Por lo tanto, hemos ido montando sistemas de BI en diferentes de las áreas. Ya lo tenemos en control de gestión, lo tenemos en tesorería, lo tenemos en comercial y estamos trabajando en las siguientes, ¿no? Pero siempre pensando en esa posibilidad de agrupar un montón de información procedente de muchos países, de muchas formas de trabajar diferentes, pero siempre vas bajo un mismo concepto consolidado de obtener la información. Os hago un pequeño... El vídeo, ¿no? Sí, perdón, cierto. Sí. Para que os ubiquéis un poco más como... Sí, se me olvidó. Os paso un pequeño vídeo, son 5 minutos, para que ubiquéis al SINA en cuanto a esta internacionalización que comentaba antes José Luis, ¿no?
Bueno, Vaya pedazo de flanes, ¿no? Bueno, estos somos Alsina, una empresa familiar que estamos ahí dando vueltas por el mundo y estos son un poco los flanes que hacemos nosotros, ¿no? ¿Perdón? Los moldes. Sí, los moldes que ponemos para el flan. A ver, la idea de los cuadros de mando que hemos estado organizando y montando es sustentado y puesto en orden todo dentro de nuestro propio ERP Dynamics. Empezamos a trabajar los cubos, los proyectos de BI para llegar a algo como esto. Tenemos un cuadro de mando comercial en este caso, donde tenemos diferentes áreas dentro de la propia área comercial, mercado potencial y mercado real, temas de márgenes, temas de rentabilidades de las obras y temas de cartera y cobro de clientes, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, cada uno es un menú, con lo cual cuando entramos dentro de cualquiera de los puntos de menú, tenemos una serie de segmentos organizados. Todo esto es propiamente Microsoft, estándar, Excel en este caso, es para poder hacer desde cualquier organización. De forma que tenemos unos segmentos montados y donde nos aparece toda la información que viene extraída de Microsoft Dynamics. De forma que generamos una serie de cubos, unos data marts entre medio en unas bases intermedias y que explotamos desde aquí. Automáticamente, a medida que vamos alimentando estas bases de datos, la información que nos aparece en los diferentes segmentos queda actualizada de forma automática. Con lo cual, a medida que vamos creciendo en comerciales, en zonas, en países, en años, automáticamente la información se va actualizando de forma siempre continua. Por lo tanto, cuando nosotros nos movemos por cualquiera de estos segmentos, seleccionando varias delegaciones, varios países, varios comerciales, varios periodos en el tiempo, tenemos una serie de indicadores que podemos visualizar de forma automática. La gracia de todo esto es en cómo se organiza y en cómo se monta previamente. Una vez organizada la información y la tenemos estandarizada dentro de nuestro sistema para que no haya cambios de forma constante, podemos montar nuestras bases de datos intermedias y de esta forma podemos extraer la información como la queremos. A partir de ahí, se trata solo de ir incrementando o de ir poniéndole pues, más gráficos o poniéndole más indicadores. En versiones nuevas aparecen nuevos indicadores, nuevas formas de visualizar esto más agradable a la vista, pero en el fondo se trata de esa información y de qué forma la podemos visualizar. Nos podemos mover en cualquiera, cambiando la selección. Y en este momento pues visualizamos otro comercial, en este caso pues estamos ubicados en Chile, y son datos de nuestra delegación en Chile. Esto es un poco para que veáis las capacidades que da de sí y el rendimiento que nos está dando a nosotros este cuadro de mando. La verdad es que esto se empezó pensando para dirección, como decía antes Julio, esto es para todos, no es algo que haya quedado solo para dirección, está puesto a nivel comercial, por lo tanto todos los delegados, todos los responsables de área internacional, dirección, todos tienen acceso a estos cuadros y cada uno se visualiza la información dentro de un estándar que hemos montado, porque al final, como también comentaban los compañeros, empezamos a pedir listados, o a IT nos vienen y nos piden un listado, otro listado. Al final buscamos la misma información de diferentes formas. Y si el usuario muchas veces no sabe cómo tratar la información, saca la información de una forma, el otro lo saca de otra y a veces cuadramos, a veces no cuadramos. De esta forma estandarizamos un proceso ya de explotación de datos y llegamos a estos formatos. Simplemente para acabar, comentar que en estos momentos estamos trabajando en este cuadro de mando de logística, compras, operaciones, como queramos llamarle, pues para intentar consolidar información de estos diferentes 16 países, obtener información cruzada de planificación, de logística, para la cadena de abastecimiento de los diferentes almacenes, rotación de materiales. Nosotros movemos materiales entre los diferentes países en los que estamos al dedicarnos al alquiler. Cuando un material ya no se alquila en un país, se mueve a otro y tenemos que buscar la forma más óptima de abastecer a los diferentes almacenes. Trabajamos mucho con la ocupación de los materiales. Ocupación me refiero a que estén alquilados o no estén alquilados, para analizar transporte y, como os decía, estamos en esta versión beta tester que yo creo que en pocos meses, ¿no? En julio, vamos a arrancar.
hasta aquí un poco lo que era mi presentación. Si tenéis alguna duda o algo que queráis preguntar, ya no solo de esto, sino en cuanto a la internacionalización o cualquier tema de estos, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Preguntas. Manuel, yo te quería hacer un par de preguntas. Dime. Si ves que no viene a cuento, no me respondes de ya. Tía. ¿Los envíos con qué empresa de transporte los hacéis? Depende mucho del país, depende de la zona geográfica. Bueno, la pregunta venía a posteriori, es decir, ¿estáis integrados con esa compañía de transporte? No, Sí. no. No. Vale. Tenemos diferentes proveedores de transporte por zonas geográficas en España y en los países también. No tenemos un operador único de... No, me refería a decir, tú al final... A ver, nosotros somos de TNT Express, pero ponle que fuera Segur, que fuera DHL, llámale X, es decir, vuestro sistema, vuestro ERP, es capaz de generar la etiqueta que necesita Segur, que necesita TNT y mandar la información. No, nosotros no trabajamos De esa forma. Muy poco trabajamos con TNT o DHL, es muy poco, porque nosotros piensa que movemos camiones de 24 toneladas con Claro. material y en el fondo estás buscando operadores muy locales, pues que te vayan de Madrid a Valdemoro o a San Fernando, donde sea, ¿no? Por lo tanto, no, son operadores muy locales. Vale. Nada, era por curiosidad. Muchas Vale, sí, gracias. sin problema. Más preguntas. A mí, Manuel, me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría saber qué es lo que hace, tú eres el responsable de IT, qué es lo que hace a una compañía como la vuestra decantarse por un proveedor u otro de sistemas de información, de las herramientas que tenéis. ¿Qué exigencias tenéis? Tanto las técnicas, pero sobre todo creo que es interesante saber las no técnicas. ¿Qué le pedís a ese proveedor? A ver, nosotros empezamos el proyecto de implantación de Microsoft Dynamics en el 2006, cuando veíamos o preveíamos que la crisis estaba al caer. Por lo tanto, sabíamos que nuestro negocio iba a cambiar y que en cierta forma íbamos a tener que internacionalizarnos para subsistir. Después, en ese momento, prevaleció bastante las posibilidades que nos daba el ERP a poder modularse o a poder cambiar según el negocio necesitara cambiar. Y estuvimos barajando diferentes ERPs y Microsoft Dynamics es el que creemos y creo que no nos hemos equivocado, que nos permite cambiar. Nuestro negocio en los últimos 6 años ha cambiado mucho, porque al principio solo hacíamos encofrados y alquilábamos pues para hacer edificación, viviendas, obra civil, lo que fuese, pero hemos tenido que cambiar nuestro negocio, haciendo pues ya montajes, haciendo obras llaves en mano, y esto requiere de algo más que simplemente alquilar, mandar, devolver material y clasificarlo y repararlo. Por lo tanto, en este caso, lo que prevaleció bastante eran las posibilidades que nos daba el ERP de cambiar y de crecer y de programar, porque estamos constantemente cambiando y programando pues requerimientos que van apareciendo según el negocio y según los países. Y en cuanto a la aplicación logística esta que estáis testando ahora, ¿cuál es el objetivo principal que tenéis con ella? Porque vosotros ahora, manejando cargas y camiones de 24 toneladas y estando en 16 países, creo que has dicho, o algo así, pues la logística vosotros tiene que ser consustancial. ¿Qué buscáis con esta nueva herramienta? Buscamos que los responsables de operaciones tengan de una forma, digamos, fácil, y que no es fácil porque en tantos países no es fácil, la forma de acertar en el máximo de posibilidades que cuando movemos material no se equivoquen. Nuestro material es de alquiler, por lo tanto es usado y va de un país para otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acertar en el momento que decidimos cargar un contenedor en Miami para mandarlo a Panamá o para mandarlo a Uruguay, acertar y no caer en el error de que al cabo de un mes una obra con ese material la vamos a tener en Miami y después resulta que tenemos que mandar el material de España otra vez. Por lo tanto, en el fondo la toma de decisiones de toda el área de operaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Solamente, pero soy Rafael Moreno, consultor. ¿Solamente tenéis un centro productivo?
¿O tenéis más? No, tenemos más de un centro productivo. Sí, y tenemos proveedores también fuera de... Y una segunda pregunta. Supongo que será una variable crítica el hecho del tiempo de respuesta ante una obra, ¿no? Porque todos sabemos que... Correcto, sí. Nosotros podemos prever una obra en Chile, por ejemplo, y Chile está desde Barcelona a un contenedor a 45 días de transporte marítimo. Por lo tanto, tienes que prever si tienes que fabricar, y si fabricas en China o fabricas en India, si haces que te venga a Barcelona o lo entregas directamente, por lo tanto, sí, es realmente importante. La anterior de los centros productivos. Sí, tenemos diferentes. Vale. Y en relación a los proveedores del transporte, al tener una incidencia directa en una variable tan crítica como es el tiempo de respuesta, y he oído antes, por la pregunta que ha hecho el compañero, de que bueno, pues no estáis integrados, ¿no? con su sistema de información, de alguna forma tendréis unos acuerdos en calidad o una homologación de proveedores con ellos que os por lo menos garanticen que esa variable por lo menos tiene el mínimo riesgo posible, ¿no? Sí. Cliente. No sé si es una pregunta o una casi necesidad imperiosa de que lo podáis tener, ¿no? A ver, sí, evidentemente que sí. No puedo tampoco darte muchos detalles porque no es mi área y por lo tanto, pero sí, yo sé que de toda la parte de operación y toda la parte que gestionan todo el transporte, evidentemente, no trabaja. Antes yo comentaba que trabajamos con transportistas locales porque dentro de un país lo que buscas es esto. Evidentemente, cuando tienes que transportar material por todo el mundo, hay operadores globales, hay navieras globales, hay de todo, ¿no? Se tenía que hacer la pregunta porque hay grandes compañías, incluso multinacionales, sí, que pierden clientes precisamente por esto. Intentamos que no. Gracias. Muy bien, pues si no hay... Adelante, Javier. Manuel, Sí. la verdad es que a mí me parece ciencia ficción todo este tipo de cosas. Dentro de lo que es una función de Business Intelligence, que yo me la imagino dividida en N tareas que están concatenadas de una u otra manera, si esto es correcto, para vosotros, ¿cuál ha sido la tarea más complicada o de definir o de implantar dentro para que la información sea fiable y para que la interpretación de la información sea correcta por parte de los usuarios? Creo que hay una parte importante que es la gestión de las expectativas, que sobre todo los responsables le ponen en esto, ¿vale? La necesidad y el convencimiento y el apoyo de la dirección, ¿vale? Si la compañía no apoya o la dirección no apoya un proyecto de este tipo, porque esto no se hace en 3 meses, ¿vale? Y si ahí se invierten horas y más horas y horas de IT y horas de consultoría y horas de programadores, que no se vea como que se está perdiendo el tiempo, ¿vale? Y una vez esto, tener muy claro lo que queremos. Nosotros primero hicimos un documento con todos los indicadores que aparecen aquí, porque hay aproximadamente, si no recuerdo mal, algo más de 50 indicadores, porque hay indicadores de año en curso, de acumulados, de años anteriores, promedios, tal. Tener muy claro lo que queremos, ¿vale? En esta forma, como decía antes, el qué, el cómo, el dónde, es un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque yo quiero llegar aquí, ¿vale? Pues para llegar aquí necesito tener todo esto bien organizado, ¿no? Si no lo tengo bien organizado no llegaré nunca aquí, porque después al final la información no te cuadra, no obtienes nada, ¿no? Pero yo creo que la involucración de la compañía, la gestión de expectativas, aquí no hay tanta gestión del cambio porque en el fondo es un reporting, ¿vale? Pero yo creo que estos puntos son bastante cruciales.